Buenos días, amigos. Hoy, jueves 28 de febrero. Buenos días, don Orión. Le ponemos fin al mes ya, qué rápido. Ya tenemos que ir preparando las navidades. Así, Ya, viene ahí. viene ahí. Marzo Sí. se va seguido, pero. Te tengo una información para los que llevan anotaciones. Ujú. Ayer se dio a conocer en Washington, que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos adquirieron por concurso nada más y nada menos que 20 Super Tucanos turbohélices. Los mismos que están aquí, Claro. los mismos que están aquí, con una inversión de 427 millones de dólares para enviarlos, ¿sabes dónde? A Afganistán, a soportar a las Fuerzas Armadas que se encuentran en Afganistán. Eso vamos a dejarlo como una anotación al margen, ¿no? ¿Verdad? Porque los asuntos referidos Sí. al discurso de ayer son demasiado gruesos como para que nos consumamos en otras cuestiones. Pero esa información es buena consignarla porque está ya en las secciones económicas, tiene mucha repercusión. Embraer, la empresa brasileña que produce los Super Tucanos, está asociada a una empresa californiana que se llama Sierra Nevada. Y entre ambas fueron las que ganaron el concurso. Ustedes saben que los Estados Unidos las compras de armamentos y naves las hacen por concurso las Fuerzas Armadas. El Ministerio las negocia y las compra por concurso. Así que tenemos 20 Super Tucanos de los mismos que tenemos aquí. Los mismos, turbohélices, mismo modelo. Pero los mandos son en inglés. Que fueron a parar, bueno, los mandos deben ser en inglés, sí, que fueron a parar a las fuerzas aéreas de los Estados Unidos en Afganistán. Miren, repercute todavía el discurso del presidente Danilo Medina ayer en la Asamblea Nacional. Sin duda alguna que superó con mucho las expectativas, a pesar de que uno de los diarios ayer decía que ninguno de los discursos que se presentaban ante la Asamblea respondían a las expectativas del pueblo. Este las superó, enervando el sentido nacionalista de todos los dominicanos y unificando a la familia nacional para enfrentar esta necesidad que tiene el pueblo de aplicación de justicia en el contrato para la explotación del oro, la plata, el cobre y el zinc que ha hecho el Estado con el consorcio Barrick Gold y Gold Corp. Nos sorprende, sin embargo, la advertencia que hace ayer el embajador de los Estados Unidos, el señor Izaguirre, quien dice en una declaración que emitió a los periodistas inmediatamente después del discurso y allá, al pie del edificio del Palacio Congresional, que era riesgoso lo que estaba anunciando el presidente y que eso podía tener, y lo repitió 2 veces, consecuencias. A mí me da la impresión de que el señor Izaguirre, al igual que el señor Rocha, no han como calibrado bien lo que está pasando en el mundo de hoy y en toda la zona de influencia tradicional de los Estados Unidos. Han cambiado los tiempos considerablemente. Es lo que le pasó al señor Malamud, el eterno representante de las cámaras americanas de comercio, de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, el eterno representante norteamericano, el señor Malamud, advertía eso y mucho más, que ese contrato era irrevisable. Y como era natural, de todas las instituciones que han sido consultadas con relación al discurso del presidente, la única que ha dicho que y ha coincidido incluso con las advertencias del embajador norteamericano, porque incluso el embajador canadiense ha dicho que eso es una potestad del Estado dominicano y eso no va a dañar nuestras relaciones. Y además es una expresión de nuestras relaciones.
Pero ayer el Consejo Nacional de Empresas Privadas, por boca de su director ejecutivo, hizo saber que ese anuncio presidencial ponía en peligro la corriente y las buenas relaciones, la corriente de inversión extranjera y las buenas relaciones que ha mantenido el país en ese campo. Se agrupan los que no tienen una clara visión de lo que es en estos tiempos ser un nacionalista y un defensor a carta cabal de los intereses de su patria. Parecen que se están alojando en un mismo sector. Y nos satisfizo mucho ver al presidente del PRD, el ingeniero Vargas Maldonado, del propio expresidente de la República, Hipólito Mejía, y de todos los otros líderes políticos consultados, a excepción de un hombre que no le cae bien a don Orión, que es Guillermo Moreno, porque ese dijo que era más de lo mismo, que era un discurso que no trajo buenas nuevas. Imagínate. Pero a excepción de ese señor, Le quedan como 3 minutos de gloria. Le queda, ya 15. Se le está reduciendo el tiempo de la gloria que el hombre está reclamando a nivel público. Bueno, nada. La sociedad civil está buscando otro interlocutor para ese trabajo sucio. ¿Cómo es la cosa? No, está bien. La sociedad civil está buscando otro ratón de ferretería para que haga ese trabajo sucio que se le encomendó a él. No, él no luce con las condiciones para ser un combatiente hasta el final. No. Va a caer antes, mucho antes. Sí, los minutos pasan rápido, Pedro. 15 minutos es poco tiempo. Pero bueno, nuestro tema es ahora, Pedro. Primero decir, Pedro, entre tú y yo, el discurso del presidente Danilo Medina ayer, un discurso integralmente excelente. Se entiende que la primera presentación de memorias del presidente ante la Asamblea Nacional tiene que ser mitad y mitad, porque el presidente ingresa en agosto del año 2012 como jefe del Poder Ejecutivo. Pero ese es un borrón y cuenta nueva lo que están poniendo ahí. Oye, que busquen fílmica más clara. Y obviamente habla por los 4 meses finales de su gobierno y da la memoria también del ejercicio del gobierno anterior. Pero por ser el primero, entonces, tiene la oportunidad de exponer ante el país lo que sería su ejercicio fundamental en todo el año y en perspectiva para su gestión global. Eso fue lo que ocurrió y estuvo dentro de los parámetros de la normalidad. Pero el presidente, digamos que apuntaló el tipo de ejercicio de gestión pública que propuso y prometió durante la campaña electoral y que ha enfilado en los primeros 6 meses de gobierno, que es basado en un combate frontal contra la pobreza que tiene como estadística reintegrar o rescatar del otro lado de la miseria a 1.400.000 dominicanos que todavía malviven en ese escenario abyecto. Y eso pasa por una justa redistribución del ingreso y apuntalar también promoción del gobierno, fundamentalmente de ámbito de la salud, de la educación, la reconversión agrícola, el relanzamiento del sector agropecuario en sentido general. Eso se reflejó en el discurso, Pedro. Tú lo buscas en cada lugar. Hay cosas puntuales que a la gente le gustó. Por ejemplo, el día 30 ya estamos en marzo, Pedro. No, el día 30 de marzo. De marzo, el metro. El metro. La primera fase de la segunda línea. La primera fase de la segunda línea. Apuntó el plan de seguridad ciudadana, que va a comenzar en 2 semanas, es decir, lo que los abogados llaman fecha cierta. Le puso fecha cierta al inicio de acciones trascendentes para el país. Las 100 estancias infantiles. Eso consolida el concepto de ciudadanía, de civilidad, las estancias infantiles, porque algunas de ellas van a estar, o la mayoría van a estar también, en zonas urbanas de barrios populares, vinculadas también a grandes asentamientos de trabajadores, a los fines de que en el barrio se puedan niños de apenas meses de nacido hasta los 5 años, para que las mujeres, los hombres puedan trabajar
pero además para que se consolide una educación preescolar de calidad, que es donde cuando nos siembran mal, Pedro, nos pueden dar posteriormente la mejor educación, y hay una base muy débil en nosotros, en seres humanos, y eso es muy importante. Obviamente que ha quedado como punto esencial de la rendición de cuentas del presidente, su postura y la postura del gobierno ante la Barri Pueblo Viejo, que lo primero que uno tiene que decir es que eso consolida el discurso revolucionario del presidente, el discurso de dignidad que debe tener un jefe de Estado frente a los temas fundamentales de la agenda nacional. El tema de Barrigor, el presidente usó una palabra que es mágica: inaceptable. Inaceptable, sencillamente inaceptable. Y cuando lo discutíamos con muchos, como por ejemplo nuestro entrevistado de hoy y otras personalidades que conocen el tema, uno le dice, ven acá, primero esto de la pirámide invertida, quiere decir que la punta de la pirámide hacia abajo, para que la participación en los bienes, en las utilidades de la empresa, comiencen uno ganando un chin, entonces dice que va subiendo. Entonces el señor ese Manuel Rocha, que todavía mantiene todas las condiciones de un procónsul, de un halcón, enviado a una república bananera, nos dice con bombas y platillos, ustedes van a ganar 11.000 millones de dólares en 25 años. Si exportamos la onza de oro, 1 millón de onzas de oro a un promedio superior a los 1.700 dólares la onza. Pero no dice así, pero no dice que primero, como señaló el presidente Danilo Medina, nunca antes en la historia de la humanidad que se tenga conocimiento en tiempo de paz, vamos a decirlo así, porque los romanos seguro lo sacaron de un momento, su inversión en una guerra, pero nunca en tiempo de paz una empresa que no se sabe cuánto ha invertido en la República Dominicana, porque de repente comenzaron con 2.000 y tantos millones, llegaron a 3.000, dicen ellos, y ahora le están diciendo al Estado Dominicano que su inversión es superior a los 4.000 millones de dólares. Por eso que el gobierno ha contratado una firma de auditores extranjera, para que diga cuánto de verdad esta gente han invertido en la República Dominicana. Entonces, el gobierno dominicano, y retomo el tema diciéndole que de 100 dólares que se produzcan de utilidades, 97 para los ciudadanos inversores y apenas 3 dólares para el país receptor de la inversión y dueño de la materia prima no renovable. De manera que eso es inaceptable en el lenguaje del presidente y para todo el pueblo dominicano. Lo que quería yo llamar la atención ahora, miren, el discurso del presidente, digamos que está más arriba de la punta del obelisco del Malecón, del obelisco Macho, más arriba. Pero solamente se puede mantener ahí si cuenta con el respaldo, primero, del pueblo dominicano resuelto a los aspectos fundamentales de ese discurso, pero segundo también de la colectividad política, porque tal parece que el escenario político dominicano, a partir de la conclusión del discurso del presidente, se va a dividir en dos. Un sector, no digamos afrancesado como en la época de la primera independencia, vamos a decir un sector muy vinculado a Washington y a Canadá. Sería, ¿cuál es la capital? Ontario, muy vinculado, que incluye penosamente al Consejo Nacional de la Empresa Privada, principalmente a sus dirigentes más extranjerizantes. Y obviamente a los procónsules, a los embajadores que ya se pronunciaron. Yo le digo una cosa, miren, después de lo dicho por el presidente, lo más importante desde el punto de vista de la consolidación de ese ideal patriótico que esbozó el presidente fueron las declaraciones del ingeniero Miguel Vargas Maldonado y la del propio Hipólito Mejía, porque es el partido, es el conglomerado más importante que han dicho, no, en ese aspecto estamos de acuerdo. Lo demás lo dejamos, no hay problema. Ahora, en el aspecto de la negociación con la Barrigor estamos de acuerdo. Una cosa sí tienen que cuidar las autoridades, y es que siempre se preserve el concepto, el precepto, la parte fundamental de nosotros, que es la garantía de la seguridad jurídica. Que eso nunca no nos parezcamos en eso a los bolivianos, ni
ni a los venezolanos, ni a los ecuatorianos, no, nosotros estamos de acuerdo, magnífico y extraordinario que todo el mundo haga sus inversiones en la República Dominicana. El presidente más dijo que él cree en ese tipo de esquema de desarrollo. Ahora, con un poquito demasiado no, como la Barrigón no. Sí. Muy bien, señores, miren, buenos días, don Hermosa, buenos días. Buen día, don Pedro, buen día, Orión. Miren, hoy el discurso del presidente tiene muchísimas aristas. Si hay una de ellas que es tan importante aún como la fijación de esta política clara con respecto a Bafric y Golcora en Pueblo Viejo, que es su sector eléctrico. Pero Pedro, rechazar, Pedro, nosotros cuatro, como siempre yo hablo a nombre de los cuatro en algunos temas, las declaraciones del embajador de los Estados Unidos son intimidantes, por tanto, sin saber a qué se refiere, se le rechaza de antemano. Yo sé, yo di que eso tendrá consecuencias. Pero él es un latinoamericano de origen, hablando, él es un mexicano de origen, es un hombre, por cierto, escribe muy bien y tiene dote de civilista, ha trabajado con grupos de derechos humanos, pero esas declaraciones de intimidación se le rechazan de plano. A empezar a discutir, mire, para empezar, vamos a creer que usted no dijo eso. Usted no dijo eso. Pásale un borrón a Sí, eso. no lo dijo. Miren, entonces que les quería decir que el discurso tiene muchísimas aristas, muchísimas. Una de ellas tan importante como la fijación de políticas referida a Bafric y Golcor es la del sector eléctrico, donde el Estado decidió, eso es lo que está contenido en ese discurso, decidió convertirse en promotor del desarrollo de infraestructura de generación. Promotor, ejecutor. Ya no estamos hablando de condicionándolo a la sociedad. Hay una parte de los desarrollos que los pone a disposición del sector privado, pero la mayor parte y la que inicia de inmediato la está decidiendo el Estado. Entonces, esos son temas, sin embargo, que nosotros preferimos postergarlos para tratar el principal. Por eso les anuncio de antemano que ya está con nosotros don Osiris de León, ingeniero geólogo, quien ha hecho estudios de economía minera, y eso es importante para un tema muy específico que vamos a tratar hoy. Y está invitado también don Miguel Peña, ingeniero geólogo, precisamente el que negoció el acuerdo con Placer Dome en representación del Estado, el último director de minería del gobierno del PRD 2000-2004. Entonces, dentro de un momento vamos para allá, pero antes de estar en materia, vamos a seguir oyendo las opiniones de nuestros miembros de este grupo diario del 4. Don Héctor, díganos. Sí, don Pedro, fíjate, el tema de la Bafric ustedes lo han tratado muy bien, porque lo interesante de esto es que la sociedad dominicana, la colectividad nacional, ha aplaudido al presidente de la República. Y yo quiero llamar la atención sobre algo. Hay una situación en República Dominicana que ahora ha surgido un grupo de asesores empresariales que se han dedicado a sugerir la idea de que los empresarios tienen que hacer el papel de oposición, porque aquí no hay oposición. ¿Y por qué hago la referencia? Porque esto es muy desacertado. El empresariado tiene un rol en la sociedad dominicana que no debe abandonarlo por canto de sirena. El rol del empresario y el rol del político son como dos líneas que usted lo coloca en paralelo y por más que se acerquen nunca se unen porque tienen intereses totalmente diferentes. Digo esto por las reacciones. Observen las reacciones que se produjeron ayer en el discurso. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Nicolás de Jesús, cardenal López Rodríguez, ¿qué dice para resumir? Dice un discurso completo. Un discurso completo, porque en ese discurso se clarifican las iniciativas gubernamentales por sectores. Fíjese que, por ejemplo, en el caso de la titulación, el presidente le dice a los dominicanos y dominicanas, bueno, que la aspiración de la meta del gobierno es lograr al final del año 20.000 inmuebles con titulación, o sea que los propietarios de estos inmuebles sean saneados y que cuenten con su titulación. En el caso de un tema que a la población le preocupa tanto como la delincuencia, el presidente le dice, se ha estado trabajando en esto,
hay un plan, y ese plan será anunciado en la segunda semana de marzo, es decir, indicándole puntos en el tiempo cuando comenzarían. Pero otra situación también que le da a usted la seguridad y le explica por qué en la República Dominicana el clima de desconfianza, eso es lo que se impone, por la seguridad y el sentido que existe claro de la continuidad del Estado. Si usted observa el discurso, se va a dar cuenta que, por ejemplo, en lo que fueron iniciativas de la pasada administración, de una parte se van a concluir. Por ejemplo, el metro, el presidente Danilo Medina anunció que estará ya listo para ponerlo al servicio de la comunidad el 30 de marzo, el día de la batalla del 30 de marzo en República Dominicana. El caso del Instituto Superior Tecnológico de San Luis, ¿qué ha dicho el presidente? Ese tipo de iniciativa es la que también se va a impulsar, porque entiende que de esa manera se abren puertas para la formación de recursos humanos cualificados y de esa manera también se le da un toque para subir la barrera a los fines de que la desigualdad en República Dominicana no continúe y que contrariamente tome un curso diferente a disminuir. Su reiteración de su lucha contra la pobreza, su lucha contra la desigualdad. Esto en el discurso quedó claro. Pero usted ver un vocero empresarial o una entidad con las siglas de la entidad, la ANGE de jóvenes empresarios, tomarle una frase a los políticos. Los políticos en los tiempos de crispación, cuando un presidente habla, siempre tienen frases hechas que las repiten. Esto no llenó las expectativas. Y se quedan ahí, entonces con eso logran titulares y le daban los titulares. En este caso no fueron los políticos, en este caso fue la ANGE. La ANGE es la que dice que el discurso no lleva las expectativas, no llena las expectativas. Pero dice el expresidente Hipólito Mejía, bueno, que el enfoque agropecuario lo encontró adecuado y que de momento solo hablaba de ese tema porque van a seguir analizando el discurso para luego hacer otras ponderaciones, pero que de entrada el enfoque a la agricultura él le agradó y lo encontró adecuado. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado ha tenido, y lo reitero, una posición muy clara respecto al tema de la Barri. Entiende que ese contrato debe ser renegociado. Como dijo el presidente Danilo Medina, un país no debe recibir las migajas de una riqueza como la mina de oro que explota la Barri en República Dominicana. El presidente, la palabra adecuada es esa que usó el presidente, migajas. Y otro caso, Monseñor Agripino Núñez Collado, que ha señalado también un discurso estimulante, dice Monseñor Agripino Núñez Collado. ¿Por qué llamo la atención sobre esto? Podría ocurrir que de repente los empresarios que están escuchando estos cantos de sirena, de unos asesores que le dicen que tienen que lanzarse a hacer oposición para hacer el equilibrio porque no hay oposición, lo que debieran plantearse es augurar que las fuerzas políticas de República Dominicana, todas las fuerzas políticas, puedan asumir su rol como entidades políticas que entienden los fines para los que existen en la sociedad. No venir con cucharas y pretender que un partido u una colectividad aliada tienen que hacer lo que en un momento determinado quieren grupos de interés. Esto para lo que llevan anotación en el discurso, o sea, cómo se ven las posiciones definidas y también cómo los engendros no faltan en esto a la hora de ver el discurso del presidente Danilo Medina. Y para los que están con el nerviosismo, incluido el señor Rocha, presidente de la Barri, que emitió una declaración a los medios de comunicación, que dice Barri en el segundo párrafo, terminando el segundo párrafo, punto, y seguido en el segundo párrafo, agregó el señor Rocha, el señor Manuel Rocha, dice la nota, no desde arriba no habla el presidente, es la Barri. Entonces cuando usted lee el segundo párrafo,
la segunda parte del párrafo, punto y seguido, ahí se menciona, como que se coloca así abajo para que no se vea y no sencillamente que los dominantes sean las siglas Barry. Hay que decirle que con la seguridad jurídica no tema, que en la República Dominicana hay un Estado de Derecho y que todo en la República Dominicana, en una administración encabezada por el presidente Danilo Medina, no se van a encontrar con ese problema de que se venga en la República Dominicana a afectar lo que nosotros hemos visto durante los últimos 8 años, que es un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad, y de ahí el crédito que tiene República Dominicana entre los inversores y los que ven a la República Dominicana desde el exterior. Aquí hay seguridad jurídica, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Ciertamente. Buenos días, señores. Yo comulgo con lo que dice el joven presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Lo único que debo precisarle a él que ciertamente el discurso del presidente Danilo Medina ayer no llenó las expectativas de ese empresariado, porque ese empresariado al que este joven dirigente empresarial representa, y por lo que él dijo, es precisamente el empresariado que en muchas ocasiones da anotaciones de que el único compromiso que tiene con sus capitales, el único compromiso que tiene en ocasiones es lo que uno percibe, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industria de la República Dominicana, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, con sus intereses y nada más. Porque solo bajo esa visión de lo que es el país y de lo que son sus capitales, se puede entender una actitud tan irracional como la expresada ayer por el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, frente a un discurso que sin ningún tipo de dudas dejó claramente definido que estamos en presencia de una administración de gobierno doliente de toda la nación, incluyendo los intereses de los propios empresarios de la República Dominicana. Yo quisiera atribuirle eso a la juventud de este joven, que a lo mejor le pasaron la minuta de qué tenía que decir si le preguntaban sobre el discurso, y apeló a lo que siempre han apelado algunos dirigentes empresariales detrás de las cortinas del CONET y de otras asociaciones, que dan por un hecho, van prejuiciados y dicen lo que dicen siempre: no llenó las expectativas. Ciertamente no pudo llenar las expectativas un presidente de la República que define claramente lo que va a pasar con el subsector eléctrico en el país, que dice que el Estado ya tiene una decisión tomada, cuál va a ser el rumbo que vamos a seguir para resolver un problema tan neurálgico que tanto lastima a la población y que lastima al sector productivo nacional. El presidente dijo que los que están en el negocio eléctrico, entre los cuales están la mayoría de los dirigentes de esas asociaciones empresariales, la mayoría son accionistas directos, son gente que están involucrados en ese grupo de empresas que le venden, que compran energía barata y la venden cara al propio Estado dominicano. Los mismos que son beneficiarios de contratos onerosos. Claro que para eso no se llenaron las expectativas, porque el presidente, como dice el titular, atribuyéndose solo a la Barry, yo le digo que a la Barry y a alguien más, el presidente se la puso en China, porque dijo: no, el Estado dominicano ha tomado la decisión firme de resolver el problema eléctrico en el país, y lo va a hacer sobre la base de una participación activa en la producción de energía. ¿Para qué? Para disminuir esos costos onerosos en la producción y comercialización de la energía eléctrica en la República Dominicana. Y va a enfrentar el robo de la electricidad, no solo entre los chiquitos, sino también entre los grandes, entre las empresas. Claro que no llenó las expectativas. No llenó las expectativas porque desde antes del discurso, esos mismos jóvenes empresarios, llevados de la mano de algunos grupos mediáticos, de lo que se prepararon la cañonera, se quedaron prácticamente sin el tiro. El tiro le salió por la culata.
porque esperaban otro tipo de accionar del jefe del Estado. Y entonces miren lo que salió. Salió un jefe del Estado que, reitero, no solo respondió a las expectativas de toda una población, sino a las expectativas de empresarios responsables, de empresarios que creen un poquito más allá de sus propios intereses, de empresarios que han entendido que en la República Dominicana en los últimos años hemos tenido administraciones en capacidad de mantener los niveles de estabilidad macroeconómica para que crezcan esas riquezas suyas, que de muchas maneras benefician al país porque ellos son los hacedores de empleo y de riqueza en la República Dominicana. Empresarios responsables que han dicho, vale la pena tener administradores del Estado, jefe del Estado, como Danilo Medina, en capacidad de reconocer que ciertamente la República Dominicana ha podido sortear situaciones que han afectado en forma muy severa otras naciones sumamente poderosas y de las cuales incluso nosotros dependemos por el tipo de relación que tenemos bilateral o multilateral en materia económica. O sea, yo pienso que ciertamente, qué bueno, Danilo Medina, el presidente de la República, no llenó las expectativas de esos grupos empresariales. Por eso es que digo y valoro en su justa dimensión el surgimiento de nuevos consorcios empresariales, de nuevas empresas, empresarios, de nuevos grupos, para que se rompa de una vez y por todas el ciclo ese malvado de 5 o 6 familias que durante muchísimo tiempo han hecho y deshecho en este país sin que nadie pueda decir nada, que son los dueños de siglas en la República Dominicana. Entonces, eso es sumamente importante ponerlo de relieve ahora que el presidente Danilo Medina puso una vez más de manifiesto que estamos en presencia de una administración responsable. De la misma manera, quiero hacer la diferencia, establecer la diferencia, y eso es histórico. Ellos luchan en pareja. Canadá y Estados Unidos luchan en pareja, pero con estilos y formas diferentes. Mientras el embajador de los Estados Unidos asume su rol imperial de halcón y hace advertencias desmedidas, desproporcionadas y peligrosas, porque el peligro está en el tipo de advertencia que él hace. Habrá consecuencias. Habrá consecuencias. ¿Qué usted quiere decir con eso, señor embajador? ¿Que habrá consecuencias de qué? Mientras ese embajador dice eso, el embajador del Canadá dice, no, bueno, es la soberanía, es un gobierno, y el camino que hay es el de la negociación. Vamos a negociar, y eso es un tema, y ya. Por eso yo digo, si hay algo que tiene que revisar la Barry y la Gold Corp, primero, es que reconocer que se equivocaron en buscar el interlocutor que buscaron en la persona del señor Rocha, un viejo halcón conocido por estos lares, que se quedó frisado en el tiempo, porque se quedó en la Guerra Fría, se quedó en la gendarmería de aquellos tiempos, el señor Rocha. Así que para ir a esa mesa de la negociación, que no hay otro camino que no sea el de la negociación, yo sugiero que lo primero que tienen que hacer es revisar y ver si este señor Rocha se retira con esa actitud prepotente y muchas veces irrespetuosa, y entonces buscamos a alguien que esté a tono con lo que es el mundo de hoy, con el mundo de hoy. O sea, Rocha no cabe en un proceso de negociación entre dos aliados, porque el Estado Dominicano es aliado de la Barry y aliado también de la Gold Corp, en función de un contrato entre dos. Y eso el señor Rocha nunca lo ha entendido y no lo puede entender porque él se quedó frisado allá en el tiempo en que la macana, el imperio, el halcón era el que sobrevolaba los cielos de naciones que no le pertenecen. Entonces en eso, por ahí debemos enfocarnos todos, y a los empresarios que entiendan que también el tiempo cambió todo, cambió todo, ya no están solos, esto se ha ido democratizando todo, incluyendo
los nichos y los capitales en la República Dominicana. Muy bien, miren señores, hoy es jueves agropecuario. Lo que pasa es que los acontecimientos han sobrevenido y han colocado prioridades en la agenda, pero como siempre los jueves nosotros traemos personalidades del sector. Hoy está con nosotros el ingeniero agrónomo Ángel Esteves, que es el administrador general del Banco Agrícola, que por obsecuencia suya nos va a permitir primero entrevistar a dos ingenieros geólogos prestantes que están aquí, que tienen un historial enorme, porque tienen más de 30 años ligados a la minería y precisamente a Rosario Dominicana en más de una función. Es más, uno de ellos, Miguel Peña, fue el que negoció en representación del Estado el contrato que ayer se debatía en el Congreso y nada más y nada menos que por boca del presidente de la República de Placerdón con el Estado Dominicano. Así que nosotros lo que le vamos a pedir a don Ángel es que nos espere un tiempo. Hoy no va Voces de la Naturaleza, nos los ha cedido don Paíno precisamente para darle atención al tema minero, pero ahí están en la sala de entrevista nada más y nada menos que los ingenieros geólogos e ingenieros de minas. Uno es geólogo, el otro es ingeniero de minas, Osiris de León y Miguel Peña. Con ellos vamos a pasar a hacer una entrevista dentro de un momento, unos mensajes e inmediatamente pasamos a la sala de entrevista. Más luego, el ingeniero agrónomo Ángel Esteves.